Estimado profesor García Lucero, esta exposición corresponde a la Organización Mundial del Comercio. En específico se va a hablar de la solución de diferencias comerciales. Esta es presentada el 26 de mayo del 2020 para la clase de Derecho Comercial Internacional y los expositores son un servidor Romero Gudiño Omar, Rivero Galván Laura Daniela, Dania Alcántara Escobar y Reyes López Laura Angélica. Comenzaremos hablando de qué es la OMC. La OMC es la Organización Mundial del Comercio, conforma la base jurídica e institucional del sistema multilateral de comercio. De ella dimanan las principales obligaciones contractuales que determinan la manera en que los gobiernos configurarán la aplicación de las leyes y reglamentos comerciales al interior de su nación y de esta manera lograrán una armoniosa relación con los demás países miembros de dicha organización. ¿Qué es la solución de diferencias comerciales? La solución de diferencias comerciales es una de las actividades básicas de la OMC. Se plantea una diferencia cuando el gobierno miembro considera que otro gobierno miembro está infringiendo un acuerdo o compromiso que ha contraído en el marco de la organización. La OMC cuenta con uno de los mecanismos de solución de diferencias internacionales más activos en el mundo. Desde 1995 se han planteado hasta 595 diferencias ante la OMC y se han publicado más de 350 fallos. ¿Qué representa el procedimiento de solución de diferencias comerciales? El procedimiento de solución de diferencias es la piedra angular del sistema multilateral del comercio y una contribución excepcional de la OMC a la estabilidad de la economía mundial. Sin un medio de solución de diferencias, el sistema básico en normas sería menos eficaz, puesto que no podrían cumplirse las normas. El procedimiento de la OMC hace hincapié en el imperio de la ley y da mayor seguridad y previsibilidad al sistema del comercio. Se basa en normas claramente definidas y se establecen plazos para ultimar el procedimiento. Las principales resoluciones las adopta un grupo especial y la respalda o rechaza la totalidad de los miembros de la OMC. Es posible apelar basándose en cuestiones de derecho. Ahora bien, lo importante no es dictar una sentencia. La cuestión prioritaria para la OMC es resolver las diferencias, de ser posible, mediante celebraciones de consultas. Por ejemplo, en enero del 2008 solo se han resuelto 136 de los 369 casos planteados. Se había llegado al final del procedimiento por medio de un grupo especial. En cuanto a lo demás, la mayoría de los casos había notificado una solución extrajudicial o seguían siendo objeto de un prolongado proceso de consultas, algunos planteados desde 1995. ¿Cómo se resuelven las diferencias? La solución de diferencias es de la competencia del órgano de solución de diferencias, que en otras palabras sería el Consejo General. Este está integrado por todos los miembros de la OMC. El órgano de solución de diferencias tiene la facultad exclusiva de establecer grupos especiales de expertos para que examinen la diferencia y de aceptar o rechazar las conclusiones de los grupos especiales o los resultados de las apelaciones. Vigila la aplicación de las resoluciones y recomendaciones y tiene potestad para autorizar la adopción de medidas de retorsión cuando un país no respeta una resolución. Vamos a dividirlo por etapas. La primera etapa nos habla de las consultas y posteriormente vamos a establecer los plazos para cada etapa. Antes de adoptar cualquier otra medida, los estados parte tratan de resolver su diferencia mediante conversaciones entre los mismos, para así llegar a una solución de mutuo acuerdo. Si solos no pueden resolver estas diferencias, pueden pedir al director general de la OMC
que medie o trate de ayudar en cualquier otro momento. Cuando esta etapa fracasa, el país reclamante puede pedir que se establezca un grupo especial, pero el país que está siendo acusado de infringir las normas de la OMC puede obstruir esta constitución del grupo especial, pero solamente por una ocasión. Si se vuelve a repetir una diferencia entre los acuerdos entre los estados parte, se tendrá que solicitar nuevamente la creación de este grupo especial y se procederá a ser integrado para que medie el conflicto. Oficialmente, el grupo especial ayuda al órgano de solución de diferencias a dictar resoluciones o a hacer recomendaciones, pero como su informe únicamente puede ser rechazado por consenso del órgano de solución de diferencias, es difícil revocar sus conclusiones. Dichas conclusiones deben basarse en acuerdos invocados. Normalmente debe darse traslado del informe definitivo del grupo especial a las partes en la diferencia en un plazo de 6 meses como máximo. Pero en caso de urgencia, por ejemplo, cuando se trate de casos de productos perecederos, este plazo se reduce a la mitad. Solamente tienen 3 meses. En el acuerdo se describe con cierto detalle cómo deben actuar los grupos especiales. Las principales etapas del mismo son las siguientes. La primera es antes de la primera audiencia. Cada parte en la diferencia expone sus argumentos por escrito al grupo especial. Posteriormente, en la primera audiencia, el país reclamante y la parte demandada exponen sus argumentos. El país reclamante o los reclamantes y el país demandado o los terceros que se hayan anunciado por tener interés en la diferencia exponen sus argumentos en la primera audiencia del grupo especial. En las réplicas tenemos que los países afectados presentan las réplicas por escrito y exponen verbalmente sus argumentos en la segunda reunión de este grupo especial. Hablaremos de expertos cuando una parte en la diferencia plantee cuestiones de carácter científico o técnico. El grupo especial puede consultar a expertos o designar un grupo consultivo de expertos para que presente un informe al respecto. Cuando hablamos de un proyecto inicial, hablamos de que el grupo especial da traslado de los capítulos expositivos, o sea, los hechos y las argumentaciones de los países parte, y da informe a ambas partes en la diferencia. Les da un plazo de 2 semanas para formular observaciones. Este informe no incluye contestaciones ni conclusiones. A continuación, el grupo especial da traslado del informe provisional en el que se incluyen sus contestaciones y conclusiones, y ambas partes tienen un plazo de 1 semana para que soliciten la reexaminación de dicho informe. El periodo de reexamen no debe exceder 2 semanas. Durante este tiempo, el grupo especial puede celebrar nuevas reuniones con los dos estados parte de la diferencia. El informe definitivo se enviará a las partes de la diferencia y 3 semanas más tarde se distribuye a todos los miembros de la OMC. Si el grupo especial decide que la medida comercial objeto de la diferencia constituye una infracción en el acuerdo de la OMC o un incumplimiento de una obligación que emane de las mismas disposiciones de la OMC, recomendará que se ponga en conformidad con dichas disposiciones. El grupo especial puede sugerir la manera en que podrá hacerse el mismo. El informe se convierte en una resolución transcurridos 60 días. El informe se convierte en una recomendación del órgano de solución de diferencias, a no ser que se rechace por consenso. Ambas partes en la diferencia pueden apelar y en algunos casos ambos lo hacen. Cuando hablamos de apelaciones,
nos referimos a que una u otra parte puede objetar la resolución del grupo especial. A veces lo hacen ambas, como ya mencionábamos. Las apelaciones han de basarse en cuestiones de derecho, por ejemplo, una interpretación jurídica. No es posible examinar pruebas que ya han sido examinadas, ni tampoco pueden examinarse nuevas cuestiones que se presenten en el conflicto. Cada apelación es examinada por 3 miembros del órgano permanente de apelación establecido por el órgano de solución de diferencias e integrado por 7 miembros representativos en términos generales de la composición de la OMC. Los miembros del órgano de apelación son nombrados por un periodo de 4 años y deben ser personas de competencia reconocida en el derecho y comercio internacional, que no estén vinculadas, claro, a ningún gobierno. La apelación puede dar lugar a una confirmación, a una modificación o revocación de las contestaciones y conclusiones jurídicas del grupo especial. No deberán ser elaboradas en un rango de 60 días como mínimo y en ningún caso podrá excederse a los 90 días. El órgano de solución de diferencias tiene que aceptar o rechazar el informe del examen en la apelación en un plazo de 30 días. Únicamente pueden rechazarlo por consenso. Posteriormente vamos a hablar de los plazos de manera resumida para contemplar cada etapa del procedimiento, incluyendo cuando se aplaza por apelación. Y bueno, tenemos que 60 días consultivos para la mediación es suficiente para concluir con esta etapa, 45 días para el establecimiento del grupo especial y designación de sus miembros, 6 meses para que el grupo especial dé traslado de su informe definitivo a las partes, 3 semanas para que el grupo especial dé traslado de su informe definitivo a los miembros de la organización, 60 días para que el órgano de solución de diferencias adopte el informe, de no haber una apelación, claro. Esto nos da un total de un año sin apelación. Cuando hay una apelación tenemos de 60 a 90 días para que el informe del examen se realice por la apelación, 30 días para que el órgano de solución de diferencias adopte el informe del examen en apelación y esto nos dará un total de un año con 3 meses como un total del procedimiento de solución de diferencias. ¿Qué pasa cuando se ha adoptado una decisión sobre el asunto? ¿Qué pasa a continuación? ¿Pena máxima sin remisión? No exactamente, pero la idea, en cierto modo, es esa. Si un país ha hecho algo que no debe hacer, ha de rectificar rápidamente. Y si sigue infringiendo un acuerdo, debe ofrecer una compensación o recibir una respuesta adecuada que le haga cierto efecto, aunque éste no necesariamente se representaría en un castigo, sino en una medida correctiva. Este objeto último es para que el país cumpla con la resolución que está emitiendo la organización. La cuestión prioritaria aquí es que el demandado perdedor ponga su política en conformidad con la resolución o recomendación que se le dé y también se le debe otorgar un tiempo para hacerlo. Para garantizar la eficaz solución de las diferencias en beneficio de todos los miembros, es esencial el pronto cumplimiento de las diferencias. En caso de que no sea factible cumplir inmediatamente las recomendaciones y resoluciones, se dará al miembro afectado por la resolución un plazo prudencial para hacerlo. Si no adopta las medidas oportunas dentro de este plazo, tendrá que entablar negociaciones con el país reclamante o los países reclamantes para establecer una compensación mutuamente aceptable. Si transcurridos 20 días no se ha convenido en la compensación satisfactoria, la parte reclamante podrá pedir la autorización del órgano de solución de diferencias para adoptar medidas de retorsión, las cuales se representan en suspender la aplicación de
concesiones u obligaciones. Estas medidas deben ser temporales para alentar a que el otro país proceda al cumplimiento de la resolución o la recomendación. Por ejemplo, podría consistir en el bloqueo de importaciones, aumentando los derechos de importación sobre los productos procedentes del otro país por encima de los límites acordados, a niveles tan elevados que resulte demasiado caro vender las importaciones. El órgano de solución de diferencias deberá otorgar esa autorización dentro de los 30 días siguientes a la expiración del plazo prudencial otorgado al país perdedor, a menos que se decida por consenso desestimar la petición del Estado demandante. En un principio, claro, las medidas de retorsión deben imponerse en el mismo sector en donde haya emanado la diferencia. Si esto resulta ineficaz, podrá imponerse en otro sector que permanezca el mismo marco del acuerdo. Si esto también resulta ineficaz y las circunstancias son suficientemente graves, podrán adoptarse medidas en el marco de otro acuerdo distinto. El objeto perseguido es reducir al mínimo la posibilidad de que se adopten medidas que tengan efectos en sectores no relacionados con la diferencia y procurar al mismo tiempo las medidas en una eficacia mucho mayor. En cualquier caso, el órgano de solución de diferencias vigila la manera en que se cumplen las resoluciones adoptadas. Todo caso pendiente permanecerá en su orden del día hasta que sea resuelta la cuestión. Por último, y a manera de fundamentar todo lo anterior dicho respecto al procedimiento, se anexa un cuadro en donde se pone cada etapa del procedimiento, los plazos que tiene y los artículos con los cuales incumplen de acuerdo a las disposiciones de la Organización Mundial del Comercio en materia de resolución de diferencias comerciales. Medidas antidumping sobre el nitrato de amonio. En mayo de 2015, Rusia interpuso una demanda contra Ucrania en la Organización Mundial del Comercio, denunciando las infracciones del acuerdo antidumping respecto a las importaciones de nitrato de amonio originario de la Federación de Rusia. Asimismo, Rusia hizo su petición para que el órgano de solución de diferencias estableciera un grupo especial para examinar las medidas antidumping. En este asunto, la diferencia se refería a medidas antidumping mantenidas por Ucrania sobre las importaciones de nitrato de amonio procedentes de Rusia. Esta disputa se centró en el cálculo del costo de la producción rusa y en concreto de la aplicación de precios en mercados de terceros países en vez de precios del mercado ruso. Por ello, Rusia impugnó las determinaciones de la existencia de dumping y de la probabilidad de este formuladas por autoridades de Ucrania. Se sostuvo que las autoridades de Ucrania infringieron los párrafos 2.1.1 y 2 del artículo 2 del acuerdo antidumping, pues como ya se había mencionado, la disputa se centró en el cálculo del costo de la producción rusa. En agosto, Ucrania presentó una apelación contra el informe de un grupo especial de la Organización Mundial del Comercio. Y en la reunión del órgano de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio, los miembros de esta aceptaron la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentado por la Unión Europea para que pudiera examinar la segunda reclamación presentada con la finalidad de que se determinara que se ha cumplido con las recomendaciones del órgano de solución de diferencias. Es importante hacer mención que el órgano de apelación dejó sin cambios las conclusiones del órgano de solución de diferencias y confirmó la posición de Rusia, y se constató que el grupo especial había llevado a cabo una evaluación objetiva del asunto.
teniendo como resumen entonces que el órgano de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio confirmó que Ucrania violó las normas de la organización y dispuso que el país debe eliminar dichas infracciones. Ucrania, en octubre de 2019, informó que necesitaría un plazo prudencial para poder aplicar las recomendaciones y resoluciones en esta diferencia al órgano de solución de diferencias. Y es así como en abril un árbitro emitió su laudo respecto al plazo prudencial para la aplicación de dichas recomendaciones y resoluciones del órgano de solución de diferencias, determinando que el plazo prudencial para Ucrania es de 11 meses y 15 días a partir de la fecha de adopción de los informes del grupo especial y del órgano de apelación sobre esta diferencia. Y bueno, como se hizo mención, en abril de 2020 se distribuyó a los miembros el laudo del árbitro. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Alcántara y a mí me tocó dar un ejemplo sobre alguna solución de diferencia comercial de la OMC. Mi caso es acerca de medidas antidoping sobre el papel formato A4 para copiadora. Este caso es el DS-529 Australia. Aquí el reclamante viene siendo Indonesia, el demandado Australia y algunos terceros dentro del procedimiento inicial. Algunos acuerdos invocados que figuran en la solicitud de celebración de consultas vienen siendo el artículo 2 del acuerdo antidoping. Y también hay acuerdos invocados en la solicitud del establecimiento del grupo especial. Aquí invocan el acuerdo antidoping y del GATT de 1994. Algunas de estas etapas son las consultas solicitadas, el establecimiento de un grupo especial solicitado, el grupo especial establecido y el grupo especial constituido. Al finalizar, viene un informe del grupo especial distribuido. Este fue adoptado el 27 de enero del 2020. Las reclamaciones presentadas por Indonesia. Se celebró una consulta de Australia acerca de las medidas relativas a la imposición de una orden antidoping sobre el papel formato A4 para copiadora, así como la investigación y la determinación que dieron lugar a la misma. Según Indonesia, las medidas parecen incompatibles a los párrafos 2, 2.1.1 y cuarto del artículo 2 del acuerdo antidoping. Para esto, China y Estados Unidos, junto con la Unión Europea, solicitaron ser asociados a las consultas, a lo cual posteriormente Australia informó a la OECD que había aceptado las solicitudes de asociación a las consultas presentadas de China, Estados Unidos y la Unión Europea. En resumen, algunas de las constataciones principales es que algunas de las alegaciones formuladas por Indonesia en la presente diferencia se refería a la segunda cláusula del párrafo 2 del artículo 2 del acuerdo antidoping, que prevé que se descarten las ventas en el mercado interno como base para calcular el valor normal cuando, a causa de una situación especial del mercado, tales ventas no permitían una comparación adecuada. Aquí, Australia constató que sí existía una situación especial en el mercado para el papel formato A4 para copiadora de Indonesia, porque determinadas supuestas distorsiones inducidas por el gobierno afectaban a las ramas de producción de pasta de madera y papel de Indonesia, y por ello el precio del papel del formato A4 para copiadora de Indonesia era inferior a los puntos de referencia regionales. Por eso, Indonesia rechazó la determinación de Australia de la exigencia de una situación especial en el mercado, porque, a su opinión, la interpretación adecuada de esa expresión excluye necesariamente 1. Las situaciones en las que los costos de los insumos del producto están supuestamente distorsionados. 2. Las situaciones que afectan tanto a las ventas en el mercado interno como a las ventas de exportación del producto. Y 3. Las situaciones derivadas de la actuación gubernamental.
Aquí el grupo especial constató que ninguna de estas situaciones queda necesariamente excluida de constituir una situación especial del mercado. Y sobre esa base, el grupo especial concluyó que Indonesia no había demostrado que Australia hubiese actuado de manera incompatible con el párrafo 2 del artículo 2 del acuerdo antidoping. Con respecto a la prescripción de examinar si las ventas en el mercado interno afectadas por la situación especial del mercado permiten comparación adecuada, Indonesia adujo que existe la situación especial del mercado en el mercado papel formato A4 para copiadora de Indonesia. Dijo que Australia también debería haber tomado en consideración si las ventas en el mercado interno permitían una comparación adecuada, examinando si es posible comparar adecuadamente los precios internos de un exportador individual con los precios de exportación de ese exportador individual. Aquí, el grupo especial constató que cuando una situación especial del mercado afecta a los precios de las ventas en el mercado interno, debido únicamente a una disminución de los costos de insumo que se utiliza de idéntica manera para producir mercancías destinadas a los mercados internos y de exportación. Aquí, la autoridad investigadora debe evaluar el efecto de la situación especial del mercado en el precio interno en relación con el efecto en el precio de exportación. Es aquí donde el grupo especial constató que efectivamente Australia había actuado de manera incompatible con la primera frase del párrafo 2 del artículo 2 del acuerdo antidoping, porque la Comisión Antidoping no realizó el análisis requerido y descartó las ventas en el mercado interno del papel formato A4 para copiadora. Por último, el grupo de trabajo confirmó la alegación de Indonesia de que el cálculo del costo de producción de papel formato A4 realizado por Australia utilizando el sustituto de los costos pasta de los productores indonesios que se había rechazado era incompatible con el párrafo 2, artículo 2 del acuerdo antidoping. Habida en cuenta las constataciones anteriores que se mencionaron, el grupo especial concluyó que al examinar la alegación consiguiente formulada por Indonesia, al amparo del párrafo 2 del artículo 2 del acuerdo antidoping y la alegación formulada por Indonesia, al amparo de la parte introductoria del párrafo 3 del artículo 9 del acuerdo antidoping, no era necesario resolver esta diferencia. Sin embargo, el grupo especial recomendó a Australia que pusiera su medida de conformidad con las obligaciones que corresponden en virtud del acuerdo antidoping, pero rechazó la solicitud de que Indonesia sugiriese la forma en la que Australia podría aplicar las recomendaciones del grupo especial. En este caso, por último, se dio un plazo prudencial para que Australia tuviera que aplicar las recomendaciones y resoluciones de la OSD de manera compatible con las obligaciones correspondientes en el marco de la OMC y de que necesitaría un plazo prudencial para hacerlo. Australia e Indonesia informaron a la OSD de que habían acordado un plazo prudencial para la aplicación de Australia de las recomendaciones y resoluciones de la OSD era de 8 meses, con una prórroga de 1 mes en caso de que produzcan demoras inevitables. En consecuencia, estaba visto que el plazo prudencial expirara el 27 de septiembre del 2020. Es decir, que este caso quedaría en suspenso en lo que Australia aplicaba las recomendaciones y resoluciones de la OSD. Sin embargo, hay que estar al tanto debido a la pandemia COVID, qué es lo que Australia va a tomar para realizar estas recomendaciones y resoluciones de la OSD. Gracias.
Estados Unidos y las medidas compensatorias sobre el papel supercalandrado procedente de Canadá. Esta diferencia inicia el 30 de marzo de 2016, cuando Canadá solicita la celebración de una consulta a Estados Unidos respecto de derechos compensatorios que éste había establecido sobre el papel supercalandrado, además de que se estableciera una investigación que determinara en qué se basó la imposición de tales derechos. Además, esta solicitud también se refería al comportamiento constante por lo que respecta a la aplicación de los hechos desfavorables de que se tiene conocimiento a la información descubierta en el curso de las investigaciones en materia de derechos compensatorios. Marco jurídico. Canadá menciona que las medidas establecidas por Estados Unidos son incompatibles con las siguientes disposiciones. Párrafo 1, inciso A, inciso 1 e inciso 1b del artículo 1, el artículo 2, el artículo 10, los párrafos 1, 2, 3 y 6 del artículo 11, los párrafos 1, 2, 3, 7 y 8 del artículo 12, el artículo 14 y el apartado D de dicho artículo, los párrafos 1, 3 y 4 del artículo 19, los párrafos 3 y 5 del artículo 22 y el párrafo 1 del artículo 32, todos estos del acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias, al cual en lo sucesivo nos referiremos a este como el SMC, además del párrafo 3 del artículo cuarto del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, al cual en lo sucesivo nos referiremos a este como el GATT de 1994. Posteriormente, Canadá solicita el establecimiento de un grupo especial en su reunión del 9 de junio de 2016. El 21 de julio de 2016, el órgano de solución de diferencias establece dicho grupo especial. Finalmente, queda constituido el 31 de agosto de 2016, cuando Canadá solicita al director general que estableciera la composición de un grupo especial. Posteriormente, el 27 de enero de 2017, el presidente del Grupo Especial informó al órgano de solución de diferencias que el comienzo del trabajo se había retrasado como consecuencia de la falta de disponibilidad de juristas experimentados en la Secretaría. Con ello, esperaba que el traslado de su informe pudiera enviarse a las partes a más tardar a finales de 2017. Finalmente, el grupo especial distribuye su informe a los miembros el 5 de julio de 2018. Dentro de estos informes, el grupo especial establece cuáles fueron los motivos que dieron pauta a la presente diferencia, además de establecer cuáles fueron los artículos que contraviene Estados Unidos dentro de sus actuaciones. El 27 de agosto de 2018, Estados Unidos notifica al órgano de solución de diferencias su decisión de apelar ante este mismo órgano determinadas cuestiones de derechos, tratados e interpretaciones jurídicas formuladas en el informe presentado el 5 de julio por el Grupo Especial. En consecuencia, el órgano de apelación confirmó que la constatación del Grupo Especial de que la medida otras formas de asistencia AFA es incompatible con el párrafo 7 del artículo 12 del acuerdo SMC. En sus reuniones celebradas el día 28 de febrero y 5 de marzo de 2020, el órgano de solución de diferencias adoptó el informe del órgano de apelación y el informe del Grupo Especial, confirmado por el informe del órgano de apelación. Es de esta manera que se llega a la conclusión de la exposición y agradecemos su atención prestada.